la función mínima y el circuito. En todos estos ejercicios, pues ahora sí que debo hacerles notar, la solución comienza desde la tabla y termina hasta obtener el circuito, el diagrama lógico del circuito. Y bueno, y estrictamente hablando, hasta que se construye el circuito, pero eso ya lo vamos a ver precisamente en las prácticas. Bien. Vamos a borrar esto, que era de la clase anterior. Y entonces es el problema 1. Lo voy a marcar aquí, problema 1. Es una función de 5 variables, una tabla de 32 combinaciones. Pero yo me voy a ir directamente al mapa, porque bueno, pues ya, de hecho ya les mencioné qué combinaciones debe dar unos y ceros, entonces vamos a ir directamente al mapa de 5 variables. Entonces nuestras variables serían B, C, D, E, A en 0, A en 1, y entonces, bueno, incluso ya con más habilidad en este problema, pues ni siquiera era estrictamente necesario construir la tabla. Podía uno, pues directamente sobre el mapa, puesto que aquí tenemos los números de las combinaciones, decir cuáles eran los unos y los ceros. Entonces, mencioné, los unos van a ser el 1, el 2, el 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 y después sería hasta el 29 y el 31. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo ahí, jóvenes? ¿Cuáles serían Sí, los profe. enlaces? Podría ser uno del 3, el 7, con el 19 y el 23. A ver, ¿cuál sería? ¿Me decían? El 3 y el 7, Ajá, 3, 7. y 19 y 23 serían como Ajá, de ambos. están en la misma ubicación, efectivamente. Entonces, podemos enlazar 3, 7
19, 23. Nuestro enlace 1. ¿Cuál sería otro? Así es, se forma un enlace de 4 también. 1 y 3 con 17 y 19. Enlace 2. Después, ¿Podría ser el 1, 3, 5 y 7? el 1, 3. A ver. Ah, estos 4. Sí. Sí puede ser, pero nos va a quedar redundante por una razón. Cuando enlace el 5 lo puedo enlazar también ¿con quién? Con el 13. Y entonces al momento que yo haga el enlace de 5 y 13, si yo hago esto de 4, se vuelve redundante. Entonces más nos conviene mejor hacerlo aquí, 5 con 13. Y vean, ya quedó enlazado. Si hago el de 4, estoy enlazando unos que ya están todos dentro de otros enlaces. Ese enlace de 4 se vuelve redundante. Entonces nos conviene mejor dejarlo así. Estos dos, nada más. ¿Ok? El 11, 3. El 11 con el 3, ese sí se puede hacer. Entonces lo voy a anotar aquí. 11 con el 3. Y este sería nuestro enlace 4. ¿Y qué nos faltaría? 29 y 31. Estos dos. Y sería nuestro enlace número 5. Ahí está. Falta el 2, profe. Ah, falta el 2, ¿cierto? Cierto, falta el 2. ¿El 2 con quién lo enlazamos? Sería con el 3, ¿no? Con el 3, así es. Y entonces aquí vamos a hacer otro enlace. De estos dos. Y vamos a revisar si no quedó algo redundante. Si quitamos el enlace verde, nos queda descubierto este 1. Si quitamos el enlace negro, queda descubierto el de aquí abajo. Si quitamos este puenteado, queda este, y si no, queda el 11. ¿Está bien? Ahí está bien. No hay Profe, enlace yo redundante. hice ¿Sí? el 723. No sé si 7 está bien. y 23. Bueno, ahí hay un problema. Ajá, los que están en negro. Ajá, sí. Debe ser como lo tenemos aquí, de 4 para que se eliminen dos variables. Porque si nada más hacemos el 7 y el 23, sería un enlace de dos términos y nos va a quedar una variable de más, y esa variable de más se va a poder reducir por álgebra, porque el enlace no estaría al máximo tamaño. El máximo tamaño del enlace tiene que ser forzosamente con los 4, como lo tenemos ahorita. Sí, 7 y 23 Ok, profe. es válido, pero no reduce al máximo la ecuación. Tiene que ser los 4. Ok. ¿Algún otro comentario? Vamos al resultado. ¿Cómo quedaría entonces nuestra función f? A ver, vamos a empezar a preguntar. González Coca, si puedes cerrar tu micrófono, por favor.
No fui yo, pero sí. Ah, ¿no? Bien, entonces, a ver. Irving Cárdenas Núñez, por favor. ¿Cuál sería el resultado del enlace 1? El resultado del enlace 1 sería... A ver, permíteme. De la Rosa Sánchez, ¿puedes cerrar tu micrófono, por favor? Eso es, gracias. Ahora sí. El enlace 1, por favor, Irving. negro, ¿verdad? Sí, es el negro. ¿Es negado? ¿Cuál sería? B negada B negada. Ujú. por D por E. Por D por E. Ok. El número 2, tú mismo, por favor. El El número 2, número 2 sería el verde de estos 4 y estos 4. ok, sería B negado por C negado B negada por C negada. Ajá. por E. Por E. Muy bien. Correcto. Gracias, Irving. A ver, el número 3, el enlace número 3, le vamos a pedir que nos diga Hernández Sepúlveda. Sí, pero el enlace 3, ¿verdad? Sí, por favor, que sean estos dos. Sí, sería A negada, Ajá. perdón, por C, Sí. por D negada, Sí. por E. Correcto. El número 4, que sería este rojo, el 11, con el que está aquí arriba. Sería más A negada, Más A negada. Ajá. por C negada, Sí. por D, Ujú. por E. Correcto. Gracias. Y los últimos dos, le vamos a preguntar a Luis Ángel Córdoba. Sí, profe. El enlace El 5, por 5 favor. es. Ay, se me ve todo borroso. Estos dos aquí, A 29 y 31. A, correcto. por B, por Sí. C, por E. B por... A, B, C, E. ok, B, C, E. Muy bien. Y el último que sería el enlace 6, los dos de aquí arriba, por favor. Ok, son B, C negada. Nos faltaría la A negada, ¿no? Porque nada más está de Ah, este lado sí, de A negada. arriba. A negada, correcto. B negada. C negada. C negada. Y D, D. por D. Muy bien. Correcto. Y entonces, pues ahí tendríamos ya nuestro resultado, nuestra función reducida. Y bueno, a lo mejor por ahí se puede hacer algún término común y se encuentra alguna compuerta XOR. Déjenme ver, ¿en dónde podríamos encontrar una XOR? Aquí miren, entre el 2, el 3, perdón, el 3 y el 4, porque ahí nos podría quedar A negada E, que es el término común, y nos va a quedar C por D negada más C negada D. Y entonces, pues esta es una
C o exclusiva D. Y ahí, pues ya nos ahorramos algunas compuertas. En los dos primeros se puede encontrar que hay un término común que es B negada E. Y nos quedaría D más C negada. Bueno, aquí lo que ganamos es que en lugar de usar dos compuertas AND de 3, se usaría una AND de 2, luego una OR de 2 entradas y aquí un producto es una de 2. Al hacer esta factorización, podemos hacer compuertas o podemos utilizar compuertas con menos entradas. Eso es lo que me conviene ahí al factorizar. Y básicamente eso es lo que podemos ahí ayudar a facilitar un poco el montaje, la construcción usando compuertas de menos entradas. Los últimos dos términos, pues ahí sí no se ve mucho en común que podamos hacer. Pero aquí sí podemos usar compuertas de menos entradas y aquí pues esto va a ser una XOR que facilite el montaje del circuito. Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Llegaron a ese resultado? Posiblemente a lo mejor hicieron algún enlace diferente, pero no les deben quedar más de 6 términos o más de 6 enlaces como lo tenemos aquí. Si tienen más de 6 enlaces, significa que tienen por ahí algún enlace redundante. Profe, yo tengo una duda, Sí, Gabriel. pero es con respecto a la tarea, bueno, la primera de los mapas de Carnot. Ajá. Tengo duda. ¿Para la tarea tenemos que reducir la función todavía más? ¿O es que como los ejercicios los hacíamos, pero ya no nos enfocábamos tanto en la reducción? Mi duda es si para la tarea sí lo hacemos también. La reducción, la simplificación es obtener la ecuación del mapa. Esto es la reducción. Ahora, lo que después se puede hacer es factorizar, como aquí lo acabo de hacer. Bueno, sí, encontrar. Ajá, ¿Sí? La reducción, o sea, nada más para aclarar términos, la reducción es la ecuación que obtienen del mapa y esta ecuación, si sus enlaces están bien hechos, si no hay enlaces redundantes, si los enlaces todos son del mayor tamaño posible, esta ecuación ya no se puede reducir por álgebra. Lo que podemos hacer es encontrar términos comunes o factorizar, como lo acabo de hacer aquí, y al factorizar encuentra uno identidades como las XOR. Entonces, el resultado de la reducción de la simplificación, estrictamente hablando, es aquí, cuando llegan al resultado de los enlaces. Si ustedes observan que al factorizar pueden encontrar XOR, identidades de XOR, o como aquí usar compuertas de menos entradas al factorizar, adelante, lo pueden hacer, pero no es estrictamente obligatorio. Ok, eso es igual que en cuanto a la tarea y en cualquier circuito. Conviene factorizar porque les digo, se pueden ahorrar compuertas o pueden usar compuertas de menos entradas. Esa es la ventaja. Pero la simplificación del mapa es la ecuación que obtenemos primero. ¿Alguna otra pregunta? Que por cierto, ahorita terminando la clase, les voy a decir de esos ejercicios de mapas cuáles me van a enviar en la tarea. ¿Sí? Ok. Vamos entonces, el siguiente problema que les dejé fue el número 10. A ver, ¿quién resolvió el problema 10 o quién planteó la solución del problema número 10? O qué le entendieron o qué no le entendieron, también se vale comentar qué se entendió o qué no se entendió en ese problema. Yo medio lo planteé, bueno, hice la tabla de verdad y la F. Ajá. Pero me quedan muchos valores en 1. Ajá, ok. Y
pocos ceros, entonces ya fue, dije, o sea, como que dije, a lo mejor lo estoy analizando mal, entonces ya no le seguí. Ok, vamos a revisarlo. Problema 10. Estas fotos de estos ejercicios se están anexando en Classroom, en el Jamboard, donde estaban los mapas, las soluciones de los mapas de Carnot de las clases anteriores. Ahí a esa pizarra le estoy anexando todos estos ejercicios que estamos resolviendo, para que los puedan consultar más adelante. A ver, problema 10. Primer detalle ahí en este problema número 10 es cuántas variables de entrada vamos a tener en el circuito. También. A ver, Es que esa era es la primera dos pregunta. variables de entrada, pero de 2 bits cada una. Así ok. decía. 2 variables de entrada, pero de 2 bits Cada una. cada una. Entonces, en realidad, ¿cuántos bits vamos a tener? 4. 4, así es. Entonces, lo voy a plantear así, miren. Primero, a veces es más fácil entenderlo si lo planteamos así. Primero, nuestro circuito es una cajita que todavía no sabemos qué va a llevar. Es un circuito combinatorio. Que va a tener 2 variables de 2 bits cada uno. Entonces aquí represento esas 2 variables de 2 bits cada uno. Esa pareja de bits que representan el tipo de sangre de un donador y el tipo de sangre de un receptor, ¿cierto? ¿Y cuántas salidas vamos a tener? ¿Y qué debe controlar la salida? Porque además las salidas deben controlar algo, deben encender o apagar algo, son dispositivos binarios. Entonces, ¿cuántas salidas y qué van a controlar esas salidas? ¿Se tienen 2 salidas? Porque Ajá. dice que es un buzzer y un LED rojo. Ajá. Entonces cuando estén en uno, sonaría el buzzer y también se encendería el LED rojo, ¿no? Pues ahí tenemos el asunto de que son 2 dispositivos, pero los 2 van a encender o van a apagar al mismo tiempo. Entonces puedo controlar a los 2 con una sola salida, porque los 2 se van a comportar igual. Encienden juntos y se apagan juntos. Si fueran a encender o apagar en condiciones diferentes, ahí sí serían 2 salidas, porque no cumplen con los mismos resultados. Pero cuando el mismo resultado es, controla los 2, me basta con una señal de salida. Entonces hay una sola función f que se va a encargar de encender, vamos a decir, con un 1 al LED y al buzzer. Y con un 0 los apaga. Entonces, bueno, a partir de aquí, miren, ya se empieza a ver un poquito más claro. 4 entradas, podemos llamarles A y B. A las 2 entradas, donde recibe el tipo de sangre del donador, C y D. A las 2 entradas, donde recibe el tipo de sangre del receptor. Y nuestra salida, F. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, todo bien. Ok, ahora, ¿qué es lo que vamos a representar con estos 2 bits del donador?
de acuerdo al enunciado. A ver, ¿qué tiene que hacer su circuito? ¿Qué representan estos dos bits? Del donador y del receptor. El donador tiene el mayor peso. Ah, ok, está bien, lo Entonces puse sería como en A y B, ¿sí? un 1, ¿no? Pero Dice ¿qué van que a representar estos dos bits para el donador? Los tipos de sangre. Ok, los tipos de sangre. ¿Cuántos tipos tenemos? 4. 4. Ok, entonces, tipos de sangre. Tenemos 4, que son el tipo A, el tipo AB, bueno, el tipo B, primero. Vamos a empezar por decir tipos de sangre, el A, el B, el AB y el tipo O. Ah, aquí viene una cuestión. Fíjense, no es casualidad que vamos a tener 2 entradas para el donador y 2 entradas para el receptor. No es casualidad. ¿Por qué? Con estas dos variables A y B, con estos 2 bits, ¿cuántas combinaciones diferentes puedo obtener con 2 bits? 4. 4. ¿Y cuántos tipos de sangre puedo tener? 4. 4 también. Entonces, estos 2 bits que están aquí son para representar mediante una combinación diferente alguno de los tipos de sangre. Igual para el receptor, mediante estos 2 bits se va a representar el tipo de sangre que tiene. Nada más que en el problema no me dicen qué combinación va a representar cada uno de los tipos de sangre. Así que yo las puedo asignar como yo quiera. A mí se me puede ocurrir decir que el tipo A sea la combinación binaria 00, el tipo B puede ser el 01, el tipo AB puede ser el 11 y el tipo O, perdón, 10 el AB y la combinación 11, el tipo O. Pero a lo mejor alguno de ustedes lo asigna diferente y dice, no, yo quiero que el A sea la combinación 10, el B 01, el AB 11 y el O 00. Y es válido. Y a alguien a lo mejor se le puede ocurrir una asignación de valores diferente. Es válido. Le pueden dar la combinación que ustedes quieran porque en el problema no nos están diciendo específicamente qué combinación tenemos que asignar, ¿cierto? Así Sí. es. Entonces, bueno, ¿qué les parece si por facilidad, lo dejamos como está aquí al principio? Los asignamos así. El tipo A, que sea la combinación 00 en estos 2 bits. El tipo B, cuando aquí reciba 01. El tipo AB, cuando reciba 10. Y el tipo O va a ser cuando aquí exista 11. Y entonces, ahora sí ya podemos, pues, construir la tabla de verdad. Sería una tabla de 4 variables. ¿Serían cuántas combinaciones? 16. Y entonces aquí vamos a construirla. Déjenme ver. Mejor de este lado para que tengamos más espacio. Al fin la función f, aquí la voy a poner aquí arriba. Cuando es 1, enciende. LED y buzzer. Cuando es 0, está en apagado. Aquí decimos que este es el valor de la función, para no revolver tanto, y así me queda de este lado libre. Entonces, decimal A, B, C, D, y función F.
Y ahí está. Nuestra tabla de 16 combinaciones. Vean que en estos problemas lo que es tardado es que pues es laborioso estar anotando las tablas y los mapas, ¿no? Pero bueno, pues es parte del trabajo que debe uno hacer. Tómenlo en cuenta porque pues en el examen aquí es donde se le va uno el tiempo, por eso les decía, les recomiendo que usen hojas cuadriculadas para que sea más fácil. Ahí está. Ahí tenemos, entonces voy a acercar aquí la cámara un poquito. Ahí tenemos nuestra tabla, nuestras 16 combinaciones. Y entonces, ahora sí, ya sabemos que A y B representan el tipo de sangre del donador, de acuerdo a estas combinaciones que tenemos, y B y C representarían el tipo de sangre del receptor, igual con las combinaciones que hemos asignado. Entonces, la primera combinación de la tabla que nos está diciendo, A y B 00, quiere decir que el donador tiene sangre tipo A. C y D 00, quiere decir que el receptor también tiene tipo de sangre A. ¿Se puede hacer o no se puede hacer la transfusión? Sí, sí se puede. Sí se puede. Y entonces, en ese caso, ¿qué debe pasar con la alarma y el buzzer? ¿Deben sonar? ¿Se debe encender? Sí. Sí, Entonces, No, no solo deben encender. no hay compatibilidad. Ajá. Ajá. Solamente van a sonar o van a alertar cuando no exista compatibilidad. Como en este caso sí existe, ahí no debe sonar y entonces la salida debe ser 0. De hecho, de entrada, siempre que el donador y el receptor tengan el mismo tipo de sangre, pues hay compatibilidad. Y entonces, en esta combinación, en 0000, pues no va a sonar. En la combinación 5, donde A y B son 01, es tipo de sangre B, y el receptor también es 01, tipo de sangre B, ahí tampoco debe sonar. En la 10, donde tenemos 10, el donador es AB y el receptor es AB también, ahí tampoco debe sonar. Y en la última, en la 15, donde el O, el donador es tipo O y el receptor es tipo O, también hay compatibilidad, ahí tampoco debe sonar. Ahí ya, de entrada ya llené mi tabla con estos 4 ceros, donde pues hay compatibilidad porque el donador y el receptor tienen el mismo tipo de sangre. Ahora, ¿qué va en las demás? Bueno, ahí es donde hay que leer y entender todas las condiciones del problema. A ver, ¿cómo quedaría el resto de la tabla? Por ejemplo, en la combinación 1, donador tiene tipo A, el receptor tiene el tipo B. ¿Hay compatibilidad de acuerdo a las reglas que marca el enunciado? Sí. A solo es compatible con A y AB. Ok. El A solo es compatible con el A y el AB. Entonces, con el A ya lo marcamos. Y con el AB, entonces, ¿qué combinación sería? La 2. En la 2. Donador es tipo A. Receptor tipo AB en la 2 tampoco debe sonar.
Pero dice que solo con esos dos tiene compatibilidad. Quiere decir que entonces en los otros dos casos no la hay. Y ahí debe sonar la alarma cuando el donador sea tipo A. En estas 4 primeras, donde el donador es 00, tipo A, solo hay compatibilidad en esos dos, cuando es A y AB. Y en las otras dos no la hay, debe sonar la alarma. ¿Estamos de acuerdo? Sí. En 1 y en 3 no hay compatibilidad, ¿verdad, profe? Así es. El 1 y el 3 no hay, y ahí es donde va a sonar. Mandamos un 1 en la salida. Y también en la A, bueno, tiene otra condición, ¿no? Que dice Ajá. que solo puede recibir de A u O. Ah, ok. Ah, pero ahí es cuando es receptor. Ajá, cuando C y D, los Sean bits C y 00. D, 00, ¿verdad? Ok. Ajá, entonces solamente puede recibir de él mismo cuando sea A. ¿Y cuando más? Cuando sea de O, tipo O. Que sería la 12. Donador tipo O, receptor tipo A. Entonces aquí tampoco va a sonar. Eso es viéndolo como receptor. Tampoco en el 6 sonaría, ¿no? Porque dice que el B puede donar a el tipo B o AB. Ah, ok. Vamos con el 6, miren. Bueno, de hecho vamos aquí a ver las combinaciones 4, 5, 6 y 7. De la 4 a la 7, si se dan cuenta, en esas 4 el donador es 0,1. Entonces en esas 4 el donador es tipo B. En la 4, 5, 6 y 7. Y el tipo B, ¿a quién le puede donar? A B y a AB. A B, que ya lo teníamos, es la 5. Y al AB, que sería ¿qué combinación? La 6, ¿no? La 6, aquí. Donador tipo B, receptor el AB, 6, 6, quedaría en 0. Nada más, entonces, en los demás casos, no hay compatibilidad y tiene que sonar. Eso es como donador. Como receptor, el tipo B, ¿de quién puede recibir? De O y B. Entonces, como receptor, el 0,1 puede recibir del tipo O, que sería la combinación 13. Donador tipo O, receptor 0,1, el B, aquí hay compatibilidad con el O y consigo mismo, ¿no? Con el tipo B, que ya lo teníamos, 0,1 y 0,1. Ahora, vean las combinaciones del 8, 9, 10 y 11. El donador es 1, 0. O sea, hace que es el tipo AB. El AB, ¿a quién le puede donar? Solo AB, ¿no? Solo AB. Solo AB. Ya lo tenemos aquí. Donador AB, receptor AB. Como en los demás casos no puede, no hay compatibilidad, entonces deben ser unos. Ahí está. Y el AB solo puede recibir de sí mismo. Entonces, como receptor, ahí está, recibe de él. ¿Y de quién más puede recibir? Pues dice que de cualquier otro tipo. Ah, de cualquier otro. Entonces, a ver, aquí arriba, aquí está. Si recibe del tipo A, ya lo teníamos, no debe sonar. Aquí como receptor recibe del B, también hay compatibilidad, no debe sonar, ya estaba considerada. De sí mismo, ok. Y también puede recibir del tipo O. Entonces, no debe sonar aquí. Y de hecho ya llenamos nuestra tabla, pero vamos a checarlo. Vamos a ver si se valida con las últimas combinaciones. En las últimas combinaciones del 12
al 15, el donador es tipo O. ¿Y el tipo O a quién le puede donar? A todos. A todos, ahí está. Aquí se ve. Cuando es donador, no va a sonar en ninguno la alarma. Hay compatibilidad con todos los receptores. ¿Y de quién puede recibir? Solo del mismo tipo de Del sangre. mismo. A ver, aquí cuando es 1-1 en el receptor, aquí va a sonar. Aquí es 1-1 en el receptor, también va a sonar. En el 11, aquí está 1-1 en el receptor, va a sonar. Y en el último, cuando recibe de sí mismo, es el único caso donde no se activa. Entonces, se confirmó, se valida lo que ya habíamos llenado previamente en la tabla. Y de esta manera quedaría la tabla de verdad. Como pueden ver, como les decía ayer, lo más difícil, el verdadero trabajo del ingeniero es este. Entender el enunciado y a partir del enunciado plantear el funcionamiento del circuito como una tabla de verdad. Ya teniendo la tabla, ya lo que sigue es rutinario. Hacer su mapa de Karnoff, simplificar y dibujar el diagrama del circuito. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Este ejercicio lo voy a dejar hasta aquí, hasta la tablita nada más. Se queda de tarea, termínenlo por favor, reduciendo su ecuación en el mapa, un mapa de 4 variables y dibujando el diagrama del circuito. Bueno, si ya quedó claro esta parte, a ver, ahora quiero que resuelvan, quiero que planteen la solución del problema número 19, ¿ok? Dejen esta parte del mapa, dejen la ecuación pendiente, como les digo, de tarea. Quiero que planteen la solución del problema 19 y la revisamos en 15 minutos. Son las 12:20, 12:35. Revisamos el planteamiento de la tabla del problema 19, por favor. A ver.
¿Alguna duda? Bien, bien, profe. Bien, ya tengo la tabla de las dos funciones. Ok, a ver, entonces les voy a pedir ahí que me escriban en el chat, por favor, quienes ya tienen la tabla terminada. Nada más para tener una idea de cuántos están tardando en resolverlo. Uno, dos, tres, cuatro, 5. 9 personas. Vamos a esperarnos un poquito más. Y ahorita vamos a ver aquí hay un detalle adicional en este problema también que vamos ahorita a revisar. Mientras voy limpiando el pizarrón. Este circuito del problema 19, ¿cuántas entradas va a tener? 4. 4. Ok, todos estamos de acuerdo, 4 entradas. ¿Y cuántas salidas? 2. 2. 2. Ajá. De hecho, una salida para cumplir con las condiciones del inciso A, que es una señal luminosa, y en el inciso B es otra salida para una alarma. Entonces, bueno, vamos a tener una tabla de 16 combinaciones. Entonces, nuestras variables de entrada van a ser A, B, C, D. Y vamos a decir dos funciones de salida en la tabla. Una función L o luz y una FA o alarma. Y aquí es donde también, pues vamos a ver que hay circuitos que tienen varias entradas, pueden presentar varias entradas y salidas. Pueden presentar más de una salida.
Ok, ahí está nuestra tabla de 16 combinaciones. Vamos a ver, ¿cuántos han terminado con la tabla ya? Nueve personas, las 9 de hace rato, nadie más ha terminado. A ver, por favor. Enrique, muy bien. Miguel, correcto. Itzel, correcto. Ujú. Daniela, Irving, Ana Yatsin, Luis Ángel, Yesenia. Muy bien, parece que pues ya es más de la mitad del grupo. A ver. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bueno, un poquito más de la mitad del grupo. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver en qué se están complicando y vamos a ver ahorita cómo queda esta solución. A ver, ahorita pongan atención en el problema. Me interesa ahorita más que nada que entiendan los problemas. No importa si no vemos toda la guía. O sea, aquí lo interesante, lo importante es que lo que veamos, los problemas que se resuelvan, los entiendan y los comprendan perfectamente, independientemente de la cantidad. Aquí de lo que se trata es de que comprendan la solución. Entonces, vamos a ver. La variable A, ¿qué representa en este problema, jóvenes? Es un sensor de temperatura, ¿cierto? Sí, cierto. Sí. Si A es igual a 1, ¿qué significa? Que la temperatura ¿de cuánto es? Mayor a 45. Mayor a 45. Mayor a 45 grados. Entonces, obviamente, si vale 0, significa lo contrario, que la temperatura es menor o igual a 45 grados centígrados. El sensor B también es de temperatura. Si vale 1, ¿qué representa? Que es menor a 25. Ok, aquí un 1 es menor a 25 grados. Si es 0, caso contrario, quiere decir que la temperatura es mayor o igual a 25. La entrada C es un sensor de presión. Si C es igual a 1, significa que la presión en el proceso o en el tanque es de mayor a 2 atm. Obviamente, si es 0, quiere decir que la presión es menor o igual a 2 atmósferas. Y por último, el sensor D, que es un medidor de pH. Si vale 1, significa que el pH es superior a 7 en la solución química. Si vale 0, quiere decir que es menor o igual a 7. El caso contrario. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver. El inciso A es una función de salida que debe activar una luz, una señal luminosa. Y ahí nos dicen las condiciones. A ver, entonces, ¿cuál es la primera condición para activar esta señal luminosa, jóvenes? La primera, bueno, es que todas sean 1. A ver, ¿cómo dice el enunciado? El enunciado dice, diseñar un circuito que active una señal luminosa cuando la temperatura en el interior de la cámara sea mayor a 45 grados o cuando la... A ver, ahí nos detenemos. Dice, Ujú. cuando la temperatura sea mayor a 45. 45 grados. Y luego viene el conectivo O, es decir, debe ser verdadero que la temperatura sea mayor a 45. O también puede haber otra posibilidad. ¿Cuál es la siguiente posibilidad? Que la presión exceda 2 atmósferas.
Correcto. Entonces, o cuando sea verdadero, que la presión excede de 2 atmósferas. Y después, O también cuando la temperatura disminuye abajo de los 25 grados. ok, entonces, pero luego dice otra vez un o. Ajá. Puede haber otra condición. O cuando la temperatura disminuye de 25 grados, pero luego ahí hay un y. Y el pH es superior a 7. Entonces, a ver, hay que ir entendiendo esto. Acuérdense de los conectivos. El conectivo o, la OR, significa que la proposición va a ser verdadera. En una OR va a ser verdadera cuando al menos una de las proposiciones simples sea verdadera. Y entonces, ¿qué significa? Que la señal luminosa va a ser verdadera, se va a encender, si es verdadero que la temperatura en el interior de la cámara sea mayor a 45 grados. Esa es una. O la otra condición que debe encender la luz, cuando la presión exceda de 2 atmósferas. O la siguiente que puede activar la luz es o cuando la temperatura disminuya de 25 y, ojo, ahí hay un y el pH de la mezcla sea superior a 7. Y el conectivo y, ¿qué representa o qué significa? Que se deben cumplir las dos para que sea verdadera. Es decir, la temperatura sea menor a 25 y también el pH de la mezcla sea superior a 7. Entonces, acuérdense de los conectivos. El o significa que puede ser una o la otra condición para dar verdadero. Y el y solo va a dar verdadero cuando se cumplan simultáneamente las dos proposiciones. Entonces va de nuevo. ¿Cuándo va a encender la señal de la lámpara o la señal luminosa? Primer caso donde va a encender es cuando la temperatura en el interior de la cámara sea mayor a 45 grados. ¿Eso en qué combinaciones se cumple? Que la temperatura sea mayor a 45. Del 8 al 15. Del 8 al 15, así es. En todas estas, la salida debe dar 1. Porque se cumple esa condición. La temperatura es mayor a 45, A en 1. No me está pidiendo otras condiciones, ¿se dan cuenta? Solamente pide ese requisito y con eso basta para que la salida sea verdadera. O, ¿cuál es otra condición que puede hacer verdadero que debe encender la luz? Cuando la presión excede 2 atmósferas. O sea, C. Cuando C es igual a 1. ¿Y en qué combinaciones C es igual a 1? 2, 3. 2, 3. 6, 7. 6 y 7. Y 10 y 11, pero esos ya están. 10 y 11, que ya se cumplen por la parte también de la temperatura, ya están activadas. Y en 14 y 15 también se cumplen, porque ya están activadas esas dos condiciones. De hecho, ahí se cumplen las dos condiciones, pues con más razón la salida debe dar 1. Bien. O, y ahora viene otra condición que puede encender la señal luminosa. ¿Cuál es esa otra condición? La temperatura disminuye de 25 grados y el pH de la mezcla es superior a 7. El hecho del y me dice que se deben cumplir las dos. Ahí no basta con una sola. Entonces, debo tener temperatura menor a 25, debo tener B en 1 y pH superior a 7 significa D en 1. Debo tener B y D las dos en 1. ¿En qué combinaciones ocurre eso? 5. 5. Ok. En 7, que ya está. En el 13, que también ya está por otra condición. Y en el 15, que ya está porque ya se cumplían otras condiciones. Entonces, de hecho, vean,
Hay combinaciones que pueden cumplir con varias condiciones al mismo tiempo para encender la alarma, pero como ya estaban consideradas, bueno, por eso ya el 1 ahí se queda. Ok, y nada más. Ya no hay más condiciones para encender la señal luminosa. Quiere decir que las sobrantes o las que no tuvieron 1, pues no cumplen con esos requisitos y en ese caso la salida debe dar 0. Bien, ¿alguna pregunta ahí? No, profe. Ok. La alarma, ¿en qué casos debe sonar? El inciso B. Cuando A y C es 1, ¿no? Ajá. La primera condición, temperatura mayor a 45 y presión superior a 2 atmósferas. A y C en 1. ¿En qué combinaciones tenemos esa situación? 10, 11 y 14. 10, 11, 14 y 14 y 15. 15. Bien. ¿En cuál otra? Cuando A y D es 1. Ajá. Temperatura mayor a 45, pH superior a 7. A y D en 1. ¿Qué combinaciones son en la tabla? 9, 10 y 11. 9. No, el 10 no. El 10, 9 y 11. 11, 13 y 15. 13 y 15. Ok. Y todavía tenemos un O. Hay una tercera, última condición que es presión superior a 2 atmósferas y pH superior a 7, que sería C en 1 y D en 1 también. ¿Y ahí qué combinaciones serían? La 3. Es La 3, C y D en 1. Ajá. la 7, La 7, 11 y 15. 11 y 15 que ya estaban contempladas. Bien. Y son todas las condiciones para encender la alarma, ¿verdad? Sí. Significa que todo lo demás son ceros. ¿Sí? ¿Alguien iba a comentar algo? Sí, bueno, en la salida de la luz en en 1 no también sería, bueno, se encendería la luz. En 1, el 1 significaría que que el pH es mayor a 7. Pero en el inciso A, no dice que el pH, porque en la última condición, si vemos el inciso A, dice, la temperatura disminuye el umbral de 25 y el pH debe ser superior a 7. Ese conectivo y, ¿qué significa? Que para que sea verdadera esa condición se deben cumplir las dos, tanto la temperatura como el pH. Y en la combinación 1, se cumple que el pH es mayor a 7, pero la temperatura B no es menor de 25 grados. Entonces no se cumplen las dos, no es verdadero. Cuando tengan el conectivo I, acuérdense, una AND, solo es verdadera si las dos proposiciones que forman la proposición completa son verdaderas también. Ah, ok. Gracias, profesor. Y la OR, el O, significa que es verdadero si se cumple una o la otra, o incluso varias de ellas al mismo tiempo. Por eso les decía, aquí es donde se aplica todo, desde que vimos conectivos lógicos y tablas de verdad, hasta mapas y tablas y reducción. Bueno,
¿Alguna duda con esta tabla? ¿Ya vieron si llegaron al resultado correcto o no? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Seguros que está todo claro? Bueno. Si está todo claro, yo les voy a plantear lo siguiente. Quiero que observen las variables A y B. Las variables A y B en los dos casos están midiendo la temperatura. ¿De acuerdo? Ahora yo quiero preguntarles algo. ¿Es posible que A y B sean uno al mismo tiempo? No, no creo. ¿Por qué? Pues ya hay algunos módulos que con solo un sensor se puede configurar el mínimo de temperatura y el máximo, pero ya tienen ahí algún otro chip. Ajá, pero en este problema hay dos sensores. Uno para medir cuando es mayor a 45 y otro para que nos indique si es menor a 25. Y la pregunta en este enunciado, en este problema ¿es posible que A sea 1 y al mismo tiempo B nos entregue un 1? Pues no. ¿Por qué no? Porque están en el mismo sistema. ¿Pero por qué no es posible? O sea, son dos sensores independientes. Pues la temperatura no puede ser mayor a 45 y menor a 25 al mismo tiempo. Exactamente. Si A me va a dar un 1 cuando la temperatura sea mayor a 45 grados, no puede ser que en esa misma condición o en esa misma combinación B sea 1, indicándome que la temperatura es menor a 25. Esa es una condición imposible de ocurrir. No hay ningún número que sea mayor de 45 y al mismo tiempo sea menor que 25. Esa es la razón por la que A y B es imposible que me entreguen 1 al mismo tiempo. Y esto hay que tomarlo en cuenta siempre que tengan algún ejercicio o algún problema como este, donde se esté midiendo la misma variable con dos sensores o con dos dispositivos diferentes, porque es probable que se presenten esas condiciones imposibles o que no pueden ocurrir. Y entonces aquí, la clase de hoy la voy a terminar con un concepto que quiero que guarden muy bien en su memoria, y es el siguiente. Cuando dos variables es imposible que presenten una determinada combinación, a eso le vamos a llamar combinación irrelevante o combinación no importa, ¿sí? Porque es irrelevante o no importa porque eso no va a ocurrir. Y entonces, aquí en nuestra tabla de verdad, todas las combinaciones donde A sea 1 y al mismo tiempo B sea 1, que si se dan cuenta son las últimas 4, de la 12 a la 15, todas estas combinaciones de la 12 a la 15 no pueden ocurrir, es imposible que se presenten. Y entonces en esas combinaciones que es imposible que ocurran o que se presenten, lo que vamos a asignar no son unos y ceros. Esas combinaciones que no pueden ocurrir o que no pueden presentarse, las vamos a dejar ahorita sin definir un valor como una incógnita. Les vamos a poner X.
¿ok? Y a esto se les llama combinaciones irrelevantes. Porque no van a ocurrir. Es irrelevante. Eso no puede ocurrir, es irrelevante. Lo vamos a dejar como una incógnita ahorita. El valor de que si nos conviene que estas incógnitas sean ceros o unos, se va a definir hasta que resolvamos el mapa de Karnoff, ¿ok? Pero ahorita, en este momento, no les vamos a asignar valores todavía. Bien, ¿dudas, preguntas, comentarios? Profesor, ¿me podría repetir por qué se quedaron como irrelevantes del 12 al 15, por favor? Porque son combinaciones que es imposible que se presenten, lo que decíamos hace un momento. Es imposible que el sensor A me entregue un 1, diciéndome que la temperatura es mayor a 45 grados, y que al mismo tiempo el sensor B entregue un 1, diciendo que la temperatura también es menor que 25. Porque no hay ningún número que sea mayor a 45 y que al mismo tiempo sea menor a 25. Y eso es imposible de ocurrir, eso no puede presentarse. Entonces, todas las combinaciones donde A y B sean unos van a ser condiciones irrelevantes o X. ¿Okay? Gracias. Bueno, vamos a terminar nuestra clase del día de hoy. Y con este ejercicio, el mapa, cómo se resuelve el mapa con los irrelevantes, eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero bueno, como tarea, ahora como tarea les voy a pedir que planteen la solución del ejercicio, de los ejercicios número 5. Número 5 y 4. Los ejercicios 4 y 5, por favor, de tarea. Hagan el planteamiento de las tablas de verdad. Nada más las tablas de verdad de los ejercicios 4 y 5. ¿Ok? El mapa no lo vamos a resolver todavía porque seguramente en esas tablas del 4 y 5 van a aparecer de nuevo estas X, estas incógnitas. Entonces, quiero que hagan el planteamiento nada más de su tabla, problemas 4 y 5, y el mapa con los irrelevantes lo vemos en la siguiente clase. ¿De acuerdo? Ok. Muy bien. Bueno, pues si no hay dudas, si no hay alguna otra pregunta, con esto terminamos nuestra clase de hoy. Muchas gracias por su atención, jóvenes, y buena tarde a todos. Disculpe, profesor, yo sí tengo una duda. Sí. ¿Tiene que ver con los ejercicios de mapa de Karnoff, de los que tenemos que entregar mañana? Ya le cambié la fecha, no se preocupen. ¿Qué son? Sí. Pues ya le cambié la fecha a la tarea y de hecho no les he indicado ni cuáles son los ejercicios que tienen todavía que entregar. Entonces, esa tarea ahorita, resuelvan los mapas y donde hay unas X, se refiere a esto. En los ejercicios donde vean que dice, además de los mini términos o los maxi términos, dice más, y hay unas X, se refiere a las combinaciones donde precisamente vamos a tener esto, condiciones irrelevantes. Ya. Esa era mi duda. Sí, esas X representan estas condiciones y les digo, lo vamos a ver en la siguiente clase. Déjenme ver si ahorita me da tiempo, les hago un ejemplo, resuelvo un ejemplo, lo grabo el video y lo subo a Classroom para que más o menos vayan teniendo idea, ¿ok? Pero esa tarea de los mapas ya le cambié la fecha y la voy a reprogramar hasta que hayamos visto bien este tema. Está bien, profesor, gracias. Profe, y el último ejercicio, igual también supongo que adelantándome, es de a partir de la función encontrar el mapa de Karnoff. Bueno, ahí, dada la función, no sabemos los unos y ceros, entonces ahí más bien es dada la función, hay que encontrar la tabla de verdad y ya teniendo la tabla hay que reducir mediante mapa y encontrar la función mínima.
¿Y ese sí lo podemos hacer o igual esperamos? No, Digo, ese ya lo pueden hacer, Ok. porque ya les he dado ecuaciones y ustedes determinaban la tabla de verdad. Va. Bien, ¿alguna otra pregunta? Profe, en eso de los mapas de Carnot, ¿nos va a volver a dar las respuestas para verificar las nuestras o no? Ah, el de la tarea, los de la tarea me los van a enviar y yo les voy a devolver la tarea con las respuestas diciéndoles si es correcto o en dónde se equivocaron. Ahí Ok. la idea, por eso es que me lo envíen y yo lo reviso y ya les devuelvo las observaciones. Bueno, sí. Gracias, profesor. De nada. Bueno, pues entonces, con esto terminamos el día de hoy, jóvenes. Muchas gracias. Y no se preocupen por la tarea. Las voy a modificar tanto en la fecha como en el contenido y ya les indico exactamente lo que me tienen que enviar y en qué fecha, ¿ok? Buena tarde a todos. Gracias, Gracias, profe. Gracias, profe, igualmente. Gracias, nos vemos.